Nos habíamos quedado en elementos y compuestos, ¿verdad? Muy bien. Presta atención. Si desea tomar apunte, vaya tomando, pero recuerde que usted tiene el libro, ¿no? Entonces aquí nos da una breve introducción. Primero vamos a ver qué temas vamos a ver en este capítulo, y nos habla sobre nombres y símbolos de los elementos, tabla periódica, ¿sí? Tabla periódica y propiedades físicas de los elementos, ley de las proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples, ejercicio de aplicación y ejercicios para resolver. ¿Ya? Los ejercicios de aplicación, acuérdense que son los ejercicios que le explican cómo se resuelve un ejercicio. ¿Ya? Y luego ya para resolver, ya usted en base a los ejercicios de aplicación, los mismos conceptos tiene que aplicarlo en los ejercicios para resolver, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí nos da una pequeña introducción, un breve concepto, pero obviamente yo pienso que ustedes ya conocen qué es un elemento químico. Entonces, en todo caso, se los dejo para que ustedes lo vayan revisando. Ya. Cuando hablamos de los elementos químicos, lo primero que se nos viene a la mente son los nombres, ¿verdad? Los nombres. Según ustedes han visto los nombres de los elementos, ¿a qué se debe? ¿A qué se deben esos nombres? Bueno, aquí lo indice, ¿no? Varía según el momento en que se haya descubierto, la persona que lo haya descubierto, el lugar donde se descubrió, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo Francio, ¿qué se le viene a la mente? Obviamente se le viene Que fue en Francia. que lo descubrieron en Francia, ¿verdad? Si le digo, ahí se me va el nombre. Rutherford. Rutherford. Ese fue por un científico, ¿sí? Por un científico. Si le digo, bueno, Germanio, que no quería otro ejemplo de país. Alemania. Es Alemania en inglés, ¿no? Bueno, en fin, los nombres que se le iban dando a los elementos dependían de ciertos factores, ¿no? A veces el científico le ponía el nombre de su hija, a veces el país donde lo descubrieron, donde era más abundante, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya en un momento eran muchos elementos, ¿sí? Eran muchos elementos. Y escribirlos todos se complicaba. Entonces vino este personaje, vino Berzelius, ¿sí? El químico Berzelius, y dijo, no, los elementos vamos a mantener el nombre, pero lo vamos a representar mediante símbolos, ¿ya? Y esos símbolos iban a salir ¿de dónde? Pues iban a salir del mismo nombre que tenía el elemento, ¿ya? Entonces de esa manera se toma una letra o dos letras del nombre del elemento, ¿sí? Para utilizarlo como símbolo. Recuerda que si tiene dos letras el elemento, la primera letra será una letra mayúscula y la segunda será minúscula, ¿verdad? No puedo utilizar yo dos letras mayúsculas. Y por eso, si yo hago letra imprenta y la hago toda siempre en mayúscula, debo tener ese cuidado al momento de escribir una simbología, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo calcio, que sea, la primera C va a ser mayúscula y la segunda minúscula. Yo imagino que ya lo tenían claro. Cuando es una sola letra, obviamente su simbología siempre va a ser mayúscula, que digo. Ya. Y así se hizo una nomenclatura general, ¿no? Se hizo una nomenclatura general. Obviamente el nombre, como lo indica aquí, dependerá del país donde usted se encuentre, ¿ya? Por ejemplo, acá en Latinoamérica o Hispanoamérica lo llamamos oxígeno, pero en inglés lo llaman oxygen. Bueno, no se me da muy bien en inglés. Entonces, dependiendo del país, ¿no?
Si en Kenia no lo van a llamar oxígeno, en Inglaterra no lo van a llamar oxígeno, en Holanda no lo van a llamar oxígeno, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que los elementos se representan por símbolos, lo mismo pasaba con los compuestos, ¿ya? Representar un compuesto por su nombre resulta ser muy largo. Entonces se adoptó esta misma modalidad, ¿no? Si los elementos eran representados por símbolos, los compuestos también lo podían ser. Obviamente haciendo una relación entre los átomos que participan en ese compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos la primera ley de las leyes que vamos a ver, ¿sí? Y es la ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas. Veámoslo un poquito por encima. Ley de las proporciones definidas o ley de las proporciones constantes. ¿Qué nos indica esa ley, Keren? Aquí abajito. Keren, está desayunando. Soriano. ¿Dónde le leo, profe? Aquí. ¿Qué nos dice la ley de las proporciones definidas? Eso anótelo en su mente o anótelo en un papelito. Cuando dos o más elementos químicos se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen en una relación constante entre sus masas. Muy bien. Mire, cuando dos o más elementos químicos se combinan, lo hacen en una relación constante. ¿A qué se refiere eso? Veamos el ejemplo de acá. Mire, tenemos un determinado compuesto de monóxido de carbono, ¿sí? Donde nos dice que habrá 40 gramos de calcio y 16 gramos de oxígeno. Y tenemos el mismo monóxido de carbono, pero en este caso ya 112 gramos, en el anterior era 56 gramos, donde participa 80 gramos de calcio y 32 gramos de oxígeno. Mire, aquí, si yo divido la cantidad de calcio que participa para la cantidad de oxígeno que participa en el primer compuesto, y divido la cantidad de calcio que participa y la cantidad de oxígeno que participa en el segundo compuesto, usted se dará cuenta que esas divisiones me van a dar un mismo valor. Divida 40 para 16 y le va a dar 2.5. Divida 80 para 32 y le va a dar 2.5. Es decir, siempre que usted tenga un mismo compuesto, siempre que usted forme un mismo compuesto, la relación que va a haber entre las masas de cada elemento, ¿sí? Entre las masas de cada elemento, siempre va a ser un valor constante. Va a ser igual. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Imaginemos que yo tengo, lo quiero hacer en un ejemplo sencillo. Usted va a hacer un omelette. Yo siempre le pongo ejemplo de cocina. Pero ya, digamos, usted va a hacer un omelette. Y necesita, exagerando, ¿no? Necesita dos huevos y una taza de leche. ¿Ya? 2 huevos y una taza de leche. Entonces, si usted toma las masas de cada uno de ellos, le va a salir una relación. Se toma las masas de cada uno de ellos. De los huevos, de los 2 huevos y de la leche que toma. Ahora, haga lo mismo, porque ahora va a ser 2 omelettes. ¿Qué necesita? Necesita 4 huevos. Yo sé que es exageración, ¿no? Necesita 4 huevos y no una taza de leche, sino que necesita 2 tazas de leche, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Aumentó el doble. No sé si ustedes se acuerdan en su momento cuando vieron proporción en la escuela, octavo, proporción, y que si yo aumento el doble de huevos, también aumenté el doble de taza de leche, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Si yo divido nuevamente las masas, me va a dar la misma relación. ¿Por qué?
Porque son proporcionales. Sí, son proporcionales, ya que si yo aumenté 2 veces el uno, también aumenté 2 veces el otro. Esto matemáticamente es una división entre 2 dividido para 2, ¿verdad? Y 2 dividido para 2 es 1, es decir, no afecta. Ya en su momento ya lo revisaremos también en ejercicios, si es que no se entendió el ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos de proporciones definidas, la ley de las proporciones definidas, estamos hablando de las masas de cada uno de los compuestos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la ley de las proporciones múltiples? Ayúdeme, Ashley. Los pesos de uno de los elementos de un compuesto combinado con un mismo peso del otro guardarán entre sí una relación de número entre sencillos. Eso significa que cuando... ¡Ey! No te hagas. No le he hecho nada. Que cuando dos elementos A y B no puedo. Hasta aquí no hay problema. ¿Ya? Pobrecito el gato. Va a comer chabolapa, pobrecito. Qué bonita risa, Soriano. Entonces, mire, cuando hablamos de la ley de proporciones múltiples, nos dice que los pesos de uno de los elementos de un compuesto combinado con el mismo peso del otro guardará una relación entre sí. Estamos hablando ya del elemento, ¿sí? De los elementos. Ya no estamos hablando de una cantidad de masa, ¿sí? Ya nos vamos a nivel atómico, ¿sí? Nos vamos a nivel atómico, ¿estamos? Entonces, mira aquí el ejemplo. La relación de masa del CO, el monóxido de carbono, dice que es la masa del oxígeno. Yo quiero determinar la relación entre oxígeno y carbono, ¿verdad? Que existe. Si yo divido la masa del oxígeno, la masa atómica, obviamente, es 16, dividido para la masa del carbono, que es 12, me va a dar 1.33. Esta es la relación que existe en el monóxido de carbono, ¿no? ¿Qué pasa en el dióxido de carbono, el CO2? Lo mismo, divido la masa del oxígeno para la masa fija del carbono, ¿y qué me va a quedar? Como aquí hay 2 oxígenos, multiplico por 2, ¿verdad? Recuerde que ¿se acuerda cuando hablamos en su momento de cómo yo determinaba la masa del compuesto? ¿Sí? O la masa molecular. Obviamente, como aquí tengo 2 oxígenos, lo voy a multiplicar por 2, es 16, y el carbono, como solo tengo 1, es 12, ¿no? Si yo divido, me queda 2.16. Ve, 2.66. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo saco esa relación? Obviamente, mire, yo voy a tomar la mayor, siempre tomo la mayor, la masa mayor. ¿Sí? Bueno, siempre, mejor dicho, siempre voy a tomar la masa menor, pero para dividir. ¿Ya? Dicho de otra forma. Si se da cuenta que la menor es la que está dividiendo, y al dividir estas 2 cifras, me va a quedar una relación de 2, ¿sí? De 2 en 1. ¿A qué se refiere esto? Que en uno utilizo una masa, una cantidad de oxígeno de 2, y en el otro utilizo una cantidad de oxígeno de 1. Que eso ya lo veíamos, obviamente, ¿no? Ya lo veíamos, obviamente. Si nosotros nos damos cuenta de las valencias del oxígeno. ¿Sí? Bueno, aquí nuevamente nos trata sobre nombres y símbolos de los elementos, ya le digo. Luego vamos a volver a topar estos temas, así que por eso es que avanzo un poquito rápido. Además que obviamente ustedes ya debieron haberlo visto. Nombres y símbolos de los elementos. ¿Ya? Nombres y símbolos de los elementos, dice. Los símbolos químicos de los elementos son una representación de los átomos de los elementos. Un símbolo está formado por una letra mayúscula y dos letras del nombre del elemento en latín o griego. Los símbolos de los elementos cuyos nombres empiezan con la misma letra son los que constan de 2 letras, una mayúscula y una minúscula, ¿no? Entonces tenemos que cuando es uno solo, lo que explicaban antes, ¿no? Cuando es uno solo, pues letra mayúscula, cuando son 2,
La primera será mayúscula y la segunda minúscula. Si se da cuenta, esto de cuándo son dos letras, cuándo es una letra, pues depende si ya la letra está usada. Por ejemplo, aquí el carbono, para el carbono ya se usó la C. Entonces, para el calcio ya no vamos a utilizar nuevamente la C, sino que vamos a utilizar Ca. Para el cadmio, Ca ya está utilizado, así que no vamos a utilizar Ca, sino Cd. ¿Sí? Esta es una forma muy fácil para poder aprenderse algunos elementos que siempre se nos complican porque tienen letras iguales, ¿no? O inician con la misma letra. Claro está que, como les decía, bueno, les quería decir, si ustedes en tercer de bachillerato ya no se saben la tabla de los elementos, en tercer de bachillerato tampoco se la van a aprender. Es así de simple. Como nos decían en la universidad, ustedes hoy por hoy tienen la oportunidad de ir a su celular, buscar simbología, o buscar la valencia, o buscar el número de oxidación de cada elemento y lo tienen al instante. ¿Sí? Pero ya si usted va a ser un profesional, por ejemplo, Keren, que indicaba que quería ser doctora. Bueno, quizás siendo doctora no le sirva tanto saberse de memoria los elementos químicos, pero si alguien desea estudiar ingeniería química, uno como profesional tiene que mostrar ese conocimiento, ¿no? Si ustedes le dicen, ingeniero, usted es ingeniero químico, y le dicen, ingeniero, ¿cuál era la valencia del wolframio, por ejemplo? Y usted va y dice, espérate un momento que ya voy a revisar en mi celular cuánto es el wolframio. Quizás su imagen como un profesional no quedaría tan bien, ¿no? Es a eso me refiero. Bueno, y dice aquí una pequeña historia de la tabla periódica. Me va a ayudar Jeremy, ya que es el que indica que es un poquito complicado. ¿Está Jeremy en clase? Jeremy, léame aquí este pequeño párrafo. Espera un momento. Ahí. Leo. Sí, lea. La tabla periódica nació de las necesidades de tener ordenamiento en los elementos químicos que facilitará el estudio de la manera sencilla. El científico ruso Dmitri Mendeleev propuso un ordenamiento con una base al peso atómico, lo cual fue rectificado cuando se determinó la existencia de las cargas positivas en el núcleo del átomo. En la moderna tabla periódica, los elementos están ordenados de acuerdo al número atómico, pero es una de las formas del ordenamiento, ya que los elementos también están agrupados de acuerdo a la similitud en las propiedades físicas químicas. Y es así que con la ayuda de la tabla periódica se puede determinar muchas propiedades, como por ejemplo el carácter metálico, el estado físico, la tendencia de la oxidación, la facilidad de conducir corrientes de electricidad, la densidad, entre otras. Muy bien, muchas gracias. Como bien lo indica aquí, hablamos sobre cómo está ordenada la tabla periódica, cómo está ordenada. Uno de los principales que propuso un ordenamiento fue Dmitri Mendeleev. Yo lo digo Mendeleev, a lo mejor me escucho en ruso y se ríe, pero Mendeleev es al menos como yo he escuchado cómo se dice. Entonces Dmitri Mendeleev fue el que propuso que los elementos se ordenasen de forma según su peso atómico, ¿sí? Su peso atómico. Pero al momento de ir apareciendo más elementos, se dieron cuenta los científicos que ordenar según el peso atómico resultaba un problema. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos que repiten peso atómico, ¿sí? Porque sus pesos atómicos se parecen mucho. Varían en el tercer decimal, por ejemplo, o en el segundo decimal. Entonces, ¿qué pasó? Ya cuando se descubrió la estructura atómica, se dieron cuenta que algo que jamás se repite en un átomo son el número de protones, ¿ya? Y el número de protones en una tabla periódica lo llamamos número atómico. Entonces, ¿qué pasó? Como los protones no se repiten según el átomo de cada elemento,
decidieron ordenarlos, pero de forma ascendente a su número atómico. Pasó de peso atómico o masa atómica a ordenarse según su número atómico. ¿Estamos? Pero como bien lo dice el texto, no es la única forma de no es el único ordenamiento que tiene una tabla periódica. ¿Por qué? Porque además, en una tabla periódica, ¿sí? Usted lo tiene clasificado por grupos y lo tiene clasificado por periodos. ¿Ya? Los grupos son las columnas que tiene la tabla periódica, es decir, las que están de forma vertical. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, etcétera, ¿no? Y los periodos son los que están ubicados de forma horizontal. Periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En otras palabras, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? 7 periodos. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? 18 grupos. ¿Ya? En un inicio, si ustedes ven las letras y los números romanos, en un inicio los grupos estaban clasificados según una letra y un número romano, tal como lo ves ahí, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y los de transición interna lo clasificaban por B, por el grupo B. Ahí está 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y todos los del grupo 8B. ¿Sí? Pero hoy por hoy lo que se usa es los números egipcios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Estamos. Aquí algo que suele confundir es que el grupo de los lantánidos, ¿sí? El grupo de los lantánidos y el grupo de los actínidos se encuentran aquí adentro. Ustedes si ven aquí una rayita más oscura. Se llama grupo lantánido porque siguen luego del lantano. ¿Ya? Pues aquí está el lantano, que es el 57, y después empieza el cesio, que es el 58, y así sucesivamente, hasta el 71, ¿verdad? Si usted se da cuenta, ahí empieza el 72, 73, así sucesivamente. ¿Ya? Y el grupo de los actínidos de igual manera. Aquí el 89, 90, 91, así sucesivamente. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque algunos compañeros suyos, o ustedes, no me acuerdo bien, se confundían al momento de hablar del grupo lantánidos y actínidos. Y decían, yo cuando le preguntaba a qué periodo pertenece, por ejemplo, el herbio, que es de los lantánidos, me decían que pertenecían al periodo 8. ¿Por qué? Porque esos dos los separan aquí, entonces dice 7 periodos, 8 y 9. Y no, eso es incorrecto. ¿Ya? Eso es incorrecto. ¿A qué periodo pertenecería el herbio? Que es el 68. En realidad. Pregunta. Keren, si habló no se le escuchó. El herbio, el 68. ¿A qué periodo pertenecería? Al 3. Al 6, muy bien. ¿Sí? Al 6, porque está aquí, dentro de este periodo. ¿Sí? Entonces tengan muy en cuenta eso, al momento de analizar. Ya. Entonces, otra cosa que nos faltaba analizar, viendo el gráfico, ¿ya? Viendo el gráfico, si se da cuenta que empieza en 1, el número que está en la parte superior es el que conocemos como número atómico, y el que se encuentra en la parte inferior es el que conocemos como peso atómico o masa atómica, ¿ya? ¿Sí? Entonces, miren, 1, si sigo acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, está ordenado según su número atómico, desde izquierda hacia derecha, de ahí hacia abajo, ¿no? Ahora, si usted considera nuevamente ordenarlo según el peso atómico, se daría cuenta, por ejemplo, mira aquí el boro, que está en el 5. El boro tiene un peso mayor, ¿sí? Al calcio. Entonces cambiaría su orden. Por lo cual, usted debe tener muy en claro que la tabla periódica se encuentra ordenada según el número atómico. ¿Ya? Vamos terminando rapidito. Dice, para distinguirme
mejor las diferencias características del elemento, los casilleros de la tabla que se presentan en colores. Ah, ya, muy bien, sí es verdad. Me había olvidado de indicarle que existen 4 grupos principales. ¿Sí? Lo que decía Verdi la otra vez. Los que están en crema son los que se llaman, ¿sí? Son los que se llaman los elementos metálicos. Los que están en un color cremita. Los elementos metálicos. Obviamente estos sí tienen ciertas características, después las revisaremos. Los que están en un color ya más naranja, digamos está aquí, el boro, silicio, germanio, etcétera. Estos son los llamados metales de transición. ¿Por qué se conocen como metales de transición? Metaloides, disculpe. ¿Por qué se los conoce como metaloides? Se los conoce como metaloides porque en cierto momento cumplen un papel de metales y en cierto momento tienen características no metálicas, ¿ya? Y los rosados son los llamados no metales, ¿no? Los que se encuentran de celeste son los que se conocen como gases nobles. Entonces usted tiene metaloides, no metales y gases nobles, ¿no? En esos 4 grupos principales. Y ahí están los grupos según su columna. Recuerde que guardan cierta característica según el grupo al cual pertenece y guardan ciertas características según el periodo al cual pertenece. Eso ya lo veremos más adelante, ¿no? ¿Estamos? Entonces vamos a dejarlo hasta allí. En la siguiente clase revisamos la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. ¿Me deja de compartir? ¿Qué hora es? Ya hemos llegado a la hora, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que le surja con respecto a la tabla periódica? Que siempre haya tenido, que quizá yo le pueda ayudar. ¿Alguna inquietud que le haya quedado en esta pequeña explicación que dimos de la tabla periódica? Obviamente la tabla periódica se explica de una forma mucho más detallada, pero aquí solo estábamos viendo es elementos y compuestos, ¿no? Utilizamos la tabla periódica es para ordenar justamente esos elementos. ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, ya que nadie tiene duda, los dejo para que puedan ir a su siguiente clase, ¿no? A ver, hago preguntas rapidito antes que se vaya. Estefanía, ¿cuántos periodos tiene una tabla periódica? 7. Joven Navas, ¿cuántos grupos? 18. Se va a desayunar nada. Gracias, Orlando. Angie, ¿cómo están ordenados los elementos en una tabla periódica? Por 4. ¿Cómo están ordenados los elementos Es según verdad, la no. tabla periódica? ¿No? ¿Verdadero? ¿Cómo? Que por sus ¿Cómo se nombres. ordenan los elementos? ¿Mande? Que por sus nombres, no. O sea, No. no. Por el nombre, ¿no? Atómico. Pero ¿cómo están ordenados? ¿Cómo, pues? A ver, Bernie, dígale a su Está ordenado compañero. por el número ¿Está ordenado? atómico. Número Por el atómico. número atómico. Número atómico, Angie. Número atómico. Acuérdese. ¿Cuáles son los 4 grupos principales? Arelis. Arelis. 4 grupos principales. ¿Cuáles son los 4 grupos principales que tiene una tabla periódica? Espera un ratito. Google rápido. Por 4. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 4 años? Los metálicos,
Los metales de transición. No, eso fue que yo me equivoqué. Ah, ya Córrelo no de me su acuerdo, mente. pues, entonces. Metaloides le dije, Se equivocó. pero lo corregí. Pero Luego, también están los metales de transición dentro. pero los Claro, metales de que se transición se fijan dentro. encuentran dentro de los metales. Sí. Por eso les pregunto los 4 grupos principales. Ya, se los digo yo, Metales, les digo sí. no metales, metaloides y gases nobles. ¿Ya? Y los no metales. Profe, valencia variada, ¿qué es? Los de ¿Vale? Valencia. Los de Valencia. Esa es la clasificación según su valencia, ¿no? Tenemos valencia Ok. fija y valencia variable de los metales, valencia fija y valencia variable de los no metales. Bueno, los no metales dependiendo de cómo estén trabajando. Ya, bueno, eso es todo, chicos. Pueden ir a su siguiente clase. Presten atención, estén atentos, ¿no? Tomen apuntes, etc. Chao, chao. Cuídense, tengan un buen día. Cuiden a los suyos.